Hola, Moni, ya puedo compartir. Si quieres, deja de compartir tú mientras. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a esperar 5 minutos a iniciar el evento. Invito a los panelistas a que prendan un minuto sus cámaras, sus micrófonos y nos saluden para que chequeemos que estén funcionando bien sus cámaras. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Lo que no veo es mi cámara. Ah, sí. Hola, Mónica. Hola, Mónica. ¿Se escucha bien? Súper, Pablo. Te escuchamos. Me está haciendo falta Miguel. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio. Buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos a este webinar de la transformación digital a la analítica, casos de éxito en organizaciones latinoamericanas. La Maestría en Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes les agradece su asistencia a este primer webinar temático del año. En este espacio conversaremos con líderes de Data Analytics de importantes startups y corporaciones a nivel regional
quienes nos van a compartir todos sus retos de liderazgo, de experiencias y perspectivas sobre transformación analítica dentro de sus organizaciones. Hoy nos están acompañando el profesor Alejandro Correa Vansen, Chief Artificial Intelligence Officer de Rapibank y profesor de la Maestría en Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes. Alejandro moderará la conversación con Pablo Guzzi, Chief Data and Analytics Officer de Naranja X, un desarrollo de fintech que está revolucionando las transacciones bancarias en Argentina. También nos acompaña Miguel Paredes, Executive Vice President and Chief Artificial Intelligence and Data Officer de RIMAC Seguros, una de las compañías aseguradoras más importantes del Perú. Y también saludamos a Alejandro Betancourt en Colombia, Head of Data Science de Greensill Latam, una fintech de financiación para pequeñas y medianas empresas. Profesor Alejandro, no le quito más tiempo, tiene la palabra. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, y otra vez muchísimas gracias a todos los panelistas por aceptar esta invitación. Mira, para dejar constancia acá enfrente a todos, mira lo que pasa cuando pongo el fondo. Entonces me quedó perfecta la excusa para no usarlo. Pero... Tranquilo. Bueno, Pablo, Alejandro, Miguel, antes que todo, otra vez, muchísimas gracias por venir acá a acompañarnos. A todos los conozco ya desde hace bastante tiempo y cada uno ha estado haciendo cosas muy, muy interesantes en diferentes lugares. Acá pues me alegra muchísimo poderlos reunir. Creo que son conversaciones que a lo mejor tengo muchas veces con ustedes por aparte y siempre salen cosas que no sé, creo que se generan para cierto debate, para ciertas discusiones en las cuales pues me alegra mucho poderlos tener acá a todos. Entonces, como para empezar una pregunta, y otra vez, acá más que otra cosa, es una conversación, esto no es para nada, no es para nada una serie de preguntas para cada uno, sino por favor, ayúdenme acá a que esto sea lo más entretenido para toda la audiencia y para ustedes. Y una pregunta con la que me gusta iniciar estas conversaciones es, ¿por qué no nos cuentan un poco de cuál es su principal reto laboral hoy en día? Y además, algo bien diferente, cuéntenos algo que los defina como personas. Y así como para empezar, Miguel, te cedo la palabra a vos. Gracias, Alejandro. Gracias, Mónica. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Universidad de los Andes, Coursera. A ver, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Gracias por la invitación a este foro. Gracias a todos los que están conectándose y es un gusto estar acá. A ver, uno de los desafíos más grandes que tengo y que tenemos en la empresa donde estoy es cómo hacer para generar valor con la analítica, con la inteligencia artificial, con los datos, ¿no? Yo creo que más y más está sucediendo que el talento en Latinoamérica, que es espectacular, está que se entrena y se viene entrenando en temas de machine learning, de analítica avanzada, en temas digitales, y eso va a seguir sucediendo, y creo que iniciativas como la que tiene ahora la Universidad de los Andes, esta maestría es espectacular en ese sentido, hay que seguir entrenando gente en temas técnicos. Creo que el gran desafío es cómo hacemos para generar valor en la organización, ¿no? Y ahí muchas veces tienes que por usar una palabra, evangelizar a toda la organización. Tienes que transformar una organización para que todo el mundo entienda qué es la analítica de datos, qué es inteligencia artificial. Porque por sí solos los data scientists, los machine learning engineers, las personas que trabajan con esos temas técnicos, no siempre han tenido experiencia en temas de negocios, eso está cambiando. Pero si no tienes a personas del negocio que realmente entienden esos temas, trabajando de la mano con las personas que manejan estos modelos, estas herramientas, es muy difícil generar valor. Porque un modelo de por sí puede ser el modelo más sofisticado del mundo y puede ser muy difícil hacerlo. Eso es mucho más fácil que el generar valor en una organización con ese modelo. Porque el generar valor en una organización con ese modelo significa cambiar decisiones, modificar la manera como hacemos las cosas, cambiar procesos, cambiar una interacción con ciertos clientes, y eso no siempre es sencillo. Ese es el desafío más grande que tenemos ahorita y creo que muchas empresas en Latinoamérica y en el mundo sufren con eso. En cuanto a mí, algo particular es que
Me encantan los desafíos, me encanta aprender constantemente, me encanta lo difícil, creo que por eso me atrajo mucho el tema de inteligencia artificial, data science, porque no es fácil, ¿no? Entonces, nada, eso. Gracias, Alejandro. No, a ti, y me encanta eso que mencionas. A lo mejor sigamos por esa línea. Pablo, ese es un problema que tú también te tienes que enfrentar, como me gusta como lo pone Miguel. Hacer el modelo es la parte fácil. Ahora vamos a generar valor con ese modelo. ¿Cómo ves eso, Pablo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Ale, Universidad de los Andes, Mónica ahí moderando todo, muchas gracias por todo. Y es un honor para mí estar con estos panelistas, así que también muchas gracias a toda la audiencia. Yo creo que yo voy a arrancar contándote algo particular para no olvidármelo, y es que soy un asiduo lector y también me gustan las cosas muy difíciles como a Miguel, así que creo que es un camino que en general toda la gente que se dedica a analítica y a inteligencia artificial tiene, muy marcado por la curiosidad, ¿no? Sobre todo, es la palabra clave en muchas cosas. Y puntualmente soy un armador serial de cubos Rubik's. Acá está la última adquisición que tengo, que es un 5x5. Así que mi próxima adquisición seguramente sea un 7x7 o algo por el estilo. Yendo a lo que nos compete en definitiva, el desafío es enorme. Hoy justamente estaba viniendo del aeropuerto con un taxista y le contaba a qué me dedicaba. Y para él, que es una persona que no está metida en estos temas, me decía, sos como un sacerdote. ¿Por qué le digo? Y él me comentaba que, bueno, los datos es algo que él no puede ver, no puede tocar, tiene que creer, y en ese sentido hace mucho sentido con lo que decía Miguel de ser evangelistas, ¿no? De todo esto. Y de alguna manera entendí que sí, salvando las distancias y que las comparaciones pueden llegar a ser dudosas, creo que de alguna manera cumplimos con ese rol de evangelizar y dar a conocer cuál es el valor de los datos en definitiva, ¿no? Comparto que hay desafíos desde varias perspectivas, tanto desde lo que es data literacy, enseñando a democratizar la analítica y a dar las herramientas para que toda una organización pueda moverse analíticamente. Comparto también que más allá de generar las cosas hay que asignarlas un valor y poder mostrar ese valor, que es una de las partes más difíciles que tiene esto. Ahí tenemos un par de iniciativas que si quieren después las charlamos y se las cuento. Y comparto también que hay algo crucial en todo esto, que es el tipo de toma de decisión, ¿no? Más allá de dar valor y más allá de hacer, el hecho de cómo se toman decisiones y cómo generamos el hábito de que los líderes tomen decisiones basadas en datos, es un desafío súper complejo, ¿no? Porque un poco transgiversa y se ve conflictuada por los otros desafíos también, ¿no? El hecho de democratizar la analítica y de asignarle un valor y el saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en esa línea, nada, creo que hay muchísimo por hacer y la verdad es que no hay una realidad escrita en piedra, sino que un poco todos estamos haciendo camino al andar, porque hay mucha innovación en esto y no hay un camino que te lleve al éxito, ¿no? Es un poco prueba y error y hay que probar lo más rápido posible para avanzar al próximo paso. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Y creo que yo nunca logré armar el 5x5, ni menos. Pero bueno, algún día mi hijo siempre asume que yo lo voy a poder solucionar y no. Entonces, algún día me pasas uno armado y quedó bien. Cuando quieras. Alejo, tiempo sin hablarnos. ¿Cómo va todo? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué más, Alejo? Hola a todos. Hombre, sería mejor estar en la universidad tomándonos un café o en la pospuesta de ceviche que tenemos con Miguel en Perú. Ahora, Pablo, no sé qué nos vamos a inventar para ir a Argentina, pero ya esta vaina de la pandemia se está yendo muy larga. Ya creo que va llegando la hora de que esas charlas en persona se comiencen a llegar pronto. Bueno, de la pregunta, ¿qué les cuento yo? Vea, en el tema profesional, yo creo que llevo un par de años trasnochado, desvelado, persiguiendo qué podemos hacer para que las organizaciones sean más exitosas en temas de analítica.
¿Y qué me he encontrado yo? O sea, hay como unos factores que son transversales a las distintas organizaciones y algunos de ellos, por ejemplo, falta de foco. Uno llega y tiene unos comités o unos grupos directivos gigantes en donde fácilmente en un equipo de 2 o 3 personas pueden estar discutiendo 20 o 30 iniciativas, que en verdad son iniciativas muy complejas, ¿sí? Entonces eso lo trasnocha a uno. Normalmente también suele uno estar asumiendo, por ejemplo, problemas o ignorando problemas en el proceso. Entonces uno asume que el camino al éxito es un paso, cuando en verdad es literalmente una experiencia que puede tomar mucho más de lo que inicialmente uno planea. Y sobre todo, una de las cosas es, a mí me gusta mucho con mis equipos tratar de promover que trabajen cerca de las áreas de negocio. Entonces, entrar y hay veces digo el ejemplo, si esto fuera Rappi estarían por una semana entregando domicilios y registrándose, pero como no es Rappi, es una fintech, pues entonces les toca ir a probar créditos y a vender productos, ¿sí? Para que entiendan en verdad qué es lo que tiene que ir a mirar el área de riesgo, qué es lo que tiene que ir a mirar el área comercial, y obsesionarse con ir en vivo en hacerles productos que a las áreas de negocio en verdad les funcione. Personalmente, el driver mío, pues en algún momento cuando yo terminé el doctorado, me entraron unas ganas de eventualmente devolverme a Latinoamérica, porque yo creo que en Latinoamérica, en los distintos países, hay muchísimas oportunidades y tiene que ser la misma gente que quiere estar aquí. Miguel, por ejemplo, yo creo que tiene una situación similar cuando hemos conversado, Alejo, y es, a ver, si queremos una región que sea exitosa, pues la gente tiene que volcarse y venir a hacer esa región exitosa. Entonces, yo creo que en eso estamos y tratando de hacer equipos que en realidad no estén encapsulados en un solo país, sino que nos podamos en distintas empresas, en distintas startups, comer Latinoamérica y generar riqueza en la región. Entonces, eso es, Alejo, ya se te va a llenar, yo creo que el Zoom, ahorita nos decías que cabían hasta 1000, ya vas en 900. No, son ustedes los invitados los que atrajeron a todos. Oye, Alejo estaba poniendo un punto interesante. Mi impresión, y otra vez, creo que en general, en muchas cosas, desafortunadamente, somos una región en donde estamos muy lejos unos de otros. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer o cómo ustedes han visto que han trabajado con personas de data science, de analítica de diferentes países? ¿Cómo podríamos empujar eso un poco más? No sé, Alejo, ahí del lado de lo que decías, de dejar de estar tan aislados. Creo que en otras regiones uno no siente esa diferencia tan grande de un país a otro. Desafortunadamente en Latinoamérica lo tenemos un poco. No sé, Alejo, ¿qué se te ocurre? ¿O Pues, cómo lo ves? Pues vos estuviste conmigo cuando empezamos el tema de reclutar en Landing AI, que básicamente el push era reclutemos donde sea, ¿sí? Y traigamos la gente o trabajemos remoto en Latinoamérica, y al final terminamos con gente en el equipo, siempre y cuando fuera más o menos 4 horas de San Francisco, manteníamos conectados, ¿sí? Entonces lo que buscábamos ahí era básicamente el talento, en verdad es escaso. Hay mucho talento, pero también hay muchas organizaciones. Entonces, si uno en verdad quiere escalar un equipo en Latinoamérica, pues tiene que escalar en los distintos países, ¿sí? Y mira que yo en esta pandemia también me di cuenta que remoto en nuestra área funciona bastante bien. Obviamente, el cafecito y el ceviche que nos debe Miguel otra vez. Miguel, nos debe ceviche, hermano. Claro. Pero, por ejemplo, en esta organización también, esa es la apuesta. Entonces yo llego y pregunto, bueno, ¿cuál es el reto de crecimiento? Y el reto de crecimiento uno dice, bueno, 60, 70 personas. ¿Cómo hago para reclutar 60 o 70 personas en poco tiempo en una misma ciudad? Es muy difícil. Mientras que si uno comienza a hacer equipo, los va focalizando, les pone áreas comunes y empieza a decir, bueno, el equipo de Data Engineering lo pongo en Argentina, el equipo de Data Science lo pongo principalmente en Colombia, va haciéndose un poquito más viable la vaina y al final es súper interesante. Ahora los dailies de nosotros tienen un montón de gente de Argentina
y eso al principio es una discusión de fútbol y después ya sí empezamos a hablar de temas de analítica, pero es súper bacán. Qué interesante. Miguel, creo que la compañía en la que tú estás pues es mucho más local, no sé, pero igual has tenido una experiencia trabajando con personas pues de todos lados y estuviste mucho tiempo por fuera. Ahí la pregunta va, ¿cómo ves el capital humano y las personas que contratas, que entran al equipo pues en Latinoamérica versus lo que en otros lados esperarías? ¿Cómo has visto esa evolución? Mira, es un punto interesante, ¿ya? Yo soy un convencido de que el talento que hay, voy a decir Latinoamérica, es principalmente el de Perú, pero estoy seguro que lo mismo se cumple en Latinoamérica. Es impresionante. Y lo que nos termina sucediendo es que hay una distribución no equitativa de las oportunidades. Entonces tú tienes mucha gente en Perú que simplemente es brillante, que no ha tenido oportunidades para salir a estudiar afuera, y eso es una gran ventaja para nosotros. Nosotros no hemos tenido que contratar gente de afuera porque tenemos una cantera de talento increíble. Eso es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja para nosotros porque todavía los Google, los Facebooks, los Rapis, todavía siguen mirando en otras latitudes, ¿no? Aunque poco a poco empiezan a darse cuenta. En los últimos años hemos tenido muchas personas que han sido contratadas por Google, por Amazon, porque son ingenieros súper fuertes. Yo creo que una de las cosas que se está trabajando y que tenemos que seguir trabajando en lugares como Perú y otros lugares, probablemente igual es cierto en Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera, inclusive Argentina y Chile, es cómo encontramos ese talento que es increíble. Cómo le dotamos de aquellas cosas que quizás no han tenido la oportunidad de tener, ¿no? Porque vienen en el caso de muchas de las personas que vemos en Perú, algunos vienen de familias muy vulnerables, con mucha necesidad, y es increíble lo que han logrado. Entonces yo creo que hay un talento muy grande, hay una necesidad de no solamente apoyar y educar en la parte técnica, que es súper importante y dura, pero que muchos de estos cerebros aprenden y lo hacen increíblemente bien, sino en las partes de soft skills, las partes de trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, que hacen de que luego sea más fácil generar valor. Mira, muchos de los peruanos que yo veo, y esto es cierto en otros países de Latinoamérica, son igual de buenos que compañeros míos del doctorado de MIT. O sea, la mayoría de personas que he contratado son mucho mejores que yo y han debido estar allá 1000 veces por encima de mí. Entonces yo creo que hay una cuestión de cómo generamos este proceso de descubrimiento de talento y cómo los vamos preparando. Qué interesante, Miguel. Y digamos que un país que ha pasado por eso ya hace mucho más tiempo, pues sin duda alguna es Argentina. Entonces, no sé, Pablo, cuando nos oyes hablar de esto, ¿qué sientes? ¿Qué sientes que de pronto en otros lados podemos aprovechar que allá ya tuvieron? No sé, cuéntanos. Yo soy un convencido en Argentina por ahí el problema nos cayó un poco antes porque teníamos una macroeconomía compleja, pero soy un convencido de que hoy la oferta de profesionales es escasa en función de la demanda que hay de parte de las organizaciones, ¿no? Y yo soy muy de la idea, creo que Miguel un poco bordeó esta idea, de generar esa oferta. Digo, si hoy no existe, generarla y ser parte de las personas o mismo que las organizaciones, dado que la demandan, generen la oferta también, ¿no? Capacitando gente, dando oportunidades, generando academias. Mismo en Naranja creamos una academia de datos y analítica, hoy tiene mini inscriptos y bastantes egresados que salen con una certificación y demás. Que si bien, de vuelta, tiene distintos niveles y después, dependiendo de la profundidad técnica que se necesite, habrá que ver qué tipo de capacitación es necesaria, pero soy un convencido de que las organizaciones tienen que generar esa oferta. No solo tratar de abastecer su propia demanda, porque generás una guerra por el talento que no lleva a ningún lado, digamos, ¿no? Así que sin lugar a dudas estoy convencido de que va por ahí el camino a largo plazo. Y mientras tanto hay que tratar de poder soportar toda la operación con los recursos que se tienen, digamos, ¿no? En esa línea Argentina se está en una situación compleja porque la moneda y la oferta dolarizada que en el último tiempo se fomentó tanto, en Argentina es hiper tentadora, ¿no?
yo creo que también ahí hay un laburo que se puede hacer y que se hace constantemente en cuestiones del entorno laboral en el que se está. Este café del que hablaba Alejandro, que hoy no se puede hacer porque estamos todos virtuales, pero de alguna manera se extraña menos estando en una organización que comparte tu misma cultura a estar en otro tipo de organización, ¿no? Pero bueno, lo veo por ahí. Principalmente siento que somos responsables, nosotros como líderes de datos y analítica, y las organizaciones, que son los que más están demandando este tipo de talento, los responsables son ellos de generar la oferta de este talento, no solo demandarlo. Excelente, Pablo. Y otra vez, para todos los panelistas, en el momento que alguno quiera hacer alguna pregunta, intervenir, por favor, eso es lo que más interesante hace. Dale, Miguel. Yo, para completar lo que dice Pablo, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, en Perú, yo trabajo para uno de los grupos económicos más grandes del Perú, que es un grupo familiar como muchos grupos económicos latinoamericanos. Ante la demanda o la escasez de demanda que se proyectaba, esto en el 2015, en el 2015 empezamos a trabajar estos temas a nivel del grupo. Creamos un centro de excelencia de inteligencia artificial y machine learning hace un buen tiempo. Y decidimos crear esta forma de entrenar a nuestros propios data scientists, porque simplemente sabíamos que si no lo hacíamos, no íbamos a poder suplir la demanda que íbamos a tener, y además era una buena manera de ayudar a contribuir al país, ¿no? Entonces creo que lo que dice Pablo es fundamental. Las empresas tienen que clonar, generar, educar a sus propios data scientists, y eso también sí es un incentivo para que ellos se queden y estén ahí, ¿no? Tienes toda la razón. Y lo que, no sé, lo contrasto con la organización más tradicional en la cual está pues el chiste de para qué entreno a alguien si entonces es más fácil que se me vaya. Creo que por lo que ustedes están diciendo es totalmente lo opuesto a lo que tenemos que hacer nosotros en este campo. Y pues yo no sé ustedes, yo en lo personal a mí me alegra saber que hay personas que trabajaron conmigo y hoy están haciendo cosas mucho mejores y mucho más interesantes en otros lados. Es también un gusto. Yo tengo varios de esos en mi equipo, Alejo. Muy bien, Alejo, muy bien. Es con mucho gusto. Oigan, quería devolverme a un punto que Miguel brevemente tocó al principio y expander un poco sobre cuál es el tipo de habilidades, cuál es el tipo de skill sets que uno está esperando para esa persona, digamos, integral en analítica, en data science. Entonces, pues ustedes trabajan en compañías bastante diferentes. No sé, Pablo, cuando estás buscando una persona para el área de analítica, de data science, ¿cuál es esa habilidad más difícil de encontrar? Yo creo que la habilidad por excelencia que hoy buscaría, que es muy difícil de probar a veces, es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que está muy relacionado con la curiosidad de la que hablábamos antes, ¿no? Honestamente, es un mundo que cambia día a día. Hoy se usa X librería, mañana se usa X otra, y es muy volátil desde ese punto de vista y está superándose constantemente. Entonces, buscar que sepa manejar cierta librería o cualquier otra tecnología, no sabes qué vigencia puede tener. Entonces, creo que el skill diferenciador está en la capacidad de aprendizaje, en la velocidad de aprendizaje que se tenga, y que opino está muy correlacionada con la curiosidad que la propia persona tenga, ¿no? Como característica intrínseca de cada uno de ellos. Obviamente es algo difícil de plasmar y de poder detectar, pero me parece que pasa por ahí, y es lo que principalmente yo hago foco cuando hay que buscar algún talento, a menos que esté buscando algún recurso más plug and play por algún proyecto en particular. Pero si no fuese el caso, seguramente veo mucho eso, y la capacidad de resiliencia que tenga a la hora de afrontar nuevos proyectos y nuevas cosas que estén por fuera de la zona de confort que maneja, digamos. No, excelente, Pablo. Y sí, qué fácil sería poder cuantificar curiosidad para... Estaría bárbaro.
Alejo, ¿tienes algo que aportar ahí? No, de hecho yo creo que es clave. O sea, una de las, retomando un poquito la anterior, sí se tiene que generar talento y de hecho si la gente no tiene la curiosidad de mantenerse entrenándose y toda la vaina, pues en la organización rápidamente, las organizaciones rápidamente te vas a quedar, ¿sí? O sea, los equipos tienen que mantenerse entrenando, tomando cursos, pasándose a otra área, mirando qué hace el otro equipo, estando curiosos, porque si no, además yo creo que la vida se vuelve bastante aburrida en el notebook o solamente en la base de datos, ¿no? Entonces yo creo que mantenerse ahí entrenando. Saliéndome un poquito de los soft skills, yo llevo un par de años en los que al principio pareciera que uno debe correr a contratar muchísimos data scientists, muchísimos. Y rápidamente cuando hablo con distintas personas, termina convirtiéndose un cuello de botella, un skill que es más tradicional. Todo el tema de software engineering como tal, de data engineering, se termina volviéndose el cuello de botella, ¿sí? Obviamente hay que tener muy buenos data scientists, pero los foundations siempre son los foundations. O sea, uno no aprende computer science, uno no aprende data science derecho. O sea, uno genera unos foundations en computer science, genera unos foundations en algoritmos, y eso te va a dar como un background para toda la vida. Mañana vas a estar usando una librería, pasado mañana vas a estar usando otra, pero tu lógica y tu background siempre va a estar como acorde a eso. Y eso es lo que yo he visto en realidad, que el cuello de botella gigante en temas de reclutamiento termina volviéndose esa área de computer science como tal, más que el tema de data science, aunque en realidad ambos son muy valiosos, pero reclutar software engineers, por ejemplo, es extremadamente difícil y difícil de atraer en este momento, sobre todo también por la competencia que menciona Pablo con la moneda extranjera, etcétera, en donde los buenos desarrolladores hoy están trabajando todos para muchas organizaciones alrededor del mundo. O sea, la competencia por esos desarrolladores es salvaje. Qué interesante, Alejo. Y de pronto, Miguel, dado que la organización donde vos estás hoy en día es más, llamémoslo, tradicional, ¿cómo ves eso que dice Alejandro? Y mira, yo creo que hay dos foundations, como dice Alejo, ¿no? Que son computer science, programming, matemática, estadística, ¿no? Creo que depende mucho del rol también, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos data scientists, tenemos machine learning engineers y tenemos los AI project leads que somos como traductores, ¿no? Todos ellos tienen que tener un foundation de data science, machine learning. Los machine learning engineers tienen toda esta parte de software engineering, pueden construir la ingeniería para poner y hacer el deployment end-to-end de los modelos, ¿no? Yo creo que lo que al final nosotros buscamos, fuera de un mínimo nivel en las cosas técnicas, que ese mínimo nivel es muy alto, buscamos a los mejores, pero preferimos, o sea, esa es una condición necesaria, más no suficiente. Nosotros siempre buscamos temas de personalidad. Trabajan en equipo, son buenas personas. Hemos tenido que dejar de ir a gente que era nociva, que era tóxica, ¿no? O no hemos contratado a gente que era nociva o tóxica. Creo que es sumamente importante eso. Creo que la humildad es muy importante, y a veces eso es difícil porque data science, machine learning es un campo complicado y la gente que lo puede hacer es inteligente y sabe qué es. Entonces, pero igual esa curiosidad, esa capacidad de darse cuenta que puede aprender de otros, que debe, o mejor dicho, que valora el trabajar con otros y con el negocio, es sumamente importante para nosotros. Porque hay gente que dice, no, eso no sirve, eso es fácil o eso es tonto. Ese tipo de personas nosotros particularmente no buscamos. De repente funciona muy bien en empresas muy grandes donde Google, donde lo único que tienen que hacer es optimizar parámetros por cada 8 horas al día, ¿no? Oye, Miguel, hay una pregunta que me parece que va al punto. ¿Qué tanto toca integrar a un subject matter expert a un equipo de data science? Y el motivo por el cual quiero introducir esa pregunta de una vez, va por, al principio tú hablabas de ese soft skill más de entendimiento de negocio. Entonces, y a veces cuando una gran consultora vende un proyecto de analítica, dice, vamos a unir a diferentes personas, pero
me da la impresión que tú lo ves un poco más que también el data scientist tiene que saber pues, del negocio. Y pues Alejandro da un ejemplo interesante. ¿Cómo ves eso, Miguel? ¿Cómo lo resaltamos un poco? Sí, mira, es interesante. Nosotros, en el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Advanced Analytics, no trabajamos ningún proyecto, y esto es algo que lo hemos aprendido, ¿eh? No trabajamos ningún proyecto si no es un proyecto en el cual es parte del negocio, es un squad del negocio, donde el data scientist es un implant en ese squad y contribuye y participa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que encontrábamos es que construíamos los modelos desde nuestro escritorio y eso estaba lejos y era ineficiente. Al final terminaba funcionando, en algunos casos no, pero era ineficiente. ¿Por qué? Porque no tienes el know-how del negocio en la construcción del producto. Ahora, creo que también es bien importante entrenar el negocio, porque una cosa es que, o sea, si todas las personas en la organización tuviesen los lentes de AI, analítica, viesen los problemas a través de lo que se puede hacer con los datos y la analítica avanzada, las organizaciones generan muchísimo valor, porque ellos son los que están guiando la organización, tomando las decisiones día a día. Entonces, por eso es bien importante entrenar a la organización de manera masiva en todos los niveles, ¿no? Entonces, así como el Data Scientist participa como un antropólogo, como un implant en los proyectos, también es importante acercar y entrenar a las personas de negocio. De hecho, Miguel y Alejo, en esa pregunta, yo también suelo hacer el approach contrario, es decir, el equipo de negocio no me va a entregar a nadie para meterlo en las células de Data Science. Me van a decir, estás loco, yo tengo que aprobar créditos, tengo que vender productos, ¿cómo te va a entregar mi ancho de banda que está ahí? Pero sí van a estar felices de decir, pues bueno, si tú me quieres poner una persona que esté trabajando conmigo en el proyecto como tal, bienvenido. Entonces muchas veces lo que termina pasando es el equipo de Data Science tiene que estar mucho más conectado al área de negocio, no al contrario, ¿sí? Además, casi siempre termina siendo el equipo de Data Science así, es una realidad. Nosotros somos soporte del área de negocio, no tienen, o sea, Data Science solo por ser Data Science no genera valor, sino es apoyando a la toma de decisiones y haciendo valor con el área de negocio. Pues ni siquiera deberíamos tener un área de Data Science en realidad, o sea, solo por research no se debería tener el equipo. Si no estamos obsesionados con ellos, pues entonces es muy difícil agregarle valor a la organización. Lo que contás, Alejo. Volviendo, tratando de tomar un poco la forma en cómo escribimos la descripción del curso, del panel. Ahí le doy todo el crédito a Luisa y Laura que están acá conectadas, asistentes de la maestría. Hablábamos de cómo evolucionar de transformación digital a transformación analítica, cómo entender las diferencias. Eso es algo que a veces las mismas organizaciones asumen que transformación digital incluye analítica. No sé, digamos, Pablo, ¿a ti cómo te va con eso? O sea, cuando tú oyes transformación digital, transformación analítica, ¿cuál de esas sí se está generando dentro de Naranja? ¿Cuál de esas? ¿Cuál es la diferencia? Si es que hay alguna diferencia. Yo particularmente creo que Naranja X, digamos, es una compañía, por decirlo, híbrida de alguna manera, porque tiene una parte que es tradicionalista, que ha pasado y transcurre actualmente también por una transformación digital, y Naranja X, que nació como una fintech ya como mucho más tecnológica, con un approach mucho más tecnológico. Que también fue un buen acelerador, digamos, de cara a esa transformación digital. Pero yendo puntual a la pregunta, transformación analítica y digital para mí son cosas completamente distintas. Creo que se sinergian entre ellas de alguna manera. Creo que la transformación digital es muy necesaria y la analítica es parte de esa transformación digital. Ahora, hay procesos que no necesariamente entran en el scope de analítica, que también son parte de la transformación digital, ¿no? Y ahí, puntualmente, nosotros en Naranja hemos hecho bastante en términos de ayornarnos digitalmente durante mucho tiempo, y creo que también ahora la integración de Naranja X y Naranja ha colaborado mucho también con esa causa. Y creo que es fundamental o es
es necesario en una empresa transformada digitalmente tener una analítica bien fuerte, bien consolidada y bien sólida, ¿no? Que eso incluye que los perfiles se transformen y empiecen a entender un poco más lo que es analítica y empiecen a tener procesos digitales que no necesariamente están involucrados 100% con analítica, ¿no? Sino que pueden ser un mix. Pequeños en WhatsApp con el fin de que podamos interactuar y también crear. Estás muteado, ¿vale? Ya, qué pena, ya lo muteamos. Cuentas ahí, Pablo, tal cual, una experiencia en un mismo banco tener las dos cosas, ¿no? Uno tradicional y una fintech juntas y cómo ir generando las dos cosas. Miguel, yo me imagino que la palabra transformación digital la oyes dentro de tu organización todos los días. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso, cómo ha sido ese cambio o ese aporte de analítica dentro de transformación digital como para poder terminar de cerrar ese punto. Sí, mira, yo tengo una opinión bastante particular y es una opinión personal. Para mí la transformación digital verdadera implica sí o sí una transformación analítica, porque el full potential de la transformación digital está en que tú capitalices los datos que la digitalización o la transformación digital, porque son dos cosas distintas, te permite acceder a. Entonces, cuando tú realmente transformas digital una organización, nuevamente, hay una diferencia grande entre digitalización y transformación digital. Cuando tú te transformas digitalmente, tú empiezas a ofrecer o cambiar tu propuesta de valor hacia diferentes maneras de llegar a tu cliente y eso implica temas digitales, ¿correcto? Eso de ahí te da mucha data que antes no tenías. Y esa data, con analítica, con inteligencia artificial, puede ayudarte a crear nuevos productos, a servir mejor al cliente, etc. Entonces, realmente una transformación digital verdadera implica capitalizar toda esa data y esa analítica. Estoy de acuerdo con Pablo en que la mayoría de organizaciones y la mayoría de discursos en Latinoamérica y en el mundo, cuando hablan de transformación digital, es distinto a una transformación analítica, porque no se han llevado a la par. Pero creo que ha sido muy incompleto y muy trillado el tema de transformación digital en Latinoamérica, ¿no? Qué interesante. Y en ese caso, no sé si, pues me imagino que, ¿cómo resumirías como ese problema de tener transformación digital sin un soporte analítico? ¿Qué le termina pasando a una organización en ese caso? Yo creo que al final no terminas viendo el retorno de tu inversión, ¿no? Ahora, sin duda hay beneficios, ¿eh? A ver, si yo soy un banco y ahora tengo la digitalización de procesos y mis clientes pueden acceder a esos procesos, esos servicios por el app, o sea, son digitales, hay valor para el cliente. No tienen que hacer la cola, no se demoran 3 días, etcétera, 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 ¿no? Hay cosas que son automatizadas, que son digitales, que tienen valor. Pero el full potential, todo lo que puedes hacer si capitalizas toda esa data adicional que empiezas a tener, el comportamiento de los clientes cuando entran a tu app, a dónde miran, cuánto tiempo pasan, qué cosa revisan, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo lo que puedes hacer versus simplemente tener una transformación digital como tradicionalmente se entiende. De hecho, ahí complementando a Miguel, en Ecopetrol lo que veíamos cuando diseñamos todo el programa de transformación digital era precisamente eso, hay un valor que puedes empezar a agregar construyendo los foundations, conectando los pozos, llevándolos a un centro de control unificado, metiendo los datos que ya no estén por allá perdidos en las distintas regiones del país, sino mandándolos a una nube centralizada, etcétera. Y eso ya empieza a generarle valor a la organización, pero el paso adicional es, bueno, ¿y cómo vas a hacer mantenimiento predictivo? ¿Cómo vas a evitar fallas? ¿Sí? Ya con esos datos que empezás a tener, ¿cómo empezás a tomar decisiones más inteligentes? ¿Cómo haces que el que está yendo pozo por pozo, pues no arranque todos los días en la misma ruta, sino pues que vaya a los 5 pozos que tiene que mirar ese día y mañana vaya a otros 5 y se dedique más tiempo pozo por pozo, por ejemplo? Ahora, hay organizaciones de organizaciones, eso lo ve uno mucho, como dice Miguel, en estas organizaciones grandes, en donde hay unas áreas de negocio gigantes, en donde hay mucho valor, por ejemplo, en lo digital, pero en otras organizaciones, por ejemplo, hablando de Omni, Greensill ahora, uno lo que ve es que son organizaciones que viven full digital, o sea, el reto de vivir digitales se acabó porque es que ellas nacieron full digitales, o sea,
¿qué más le vamos a poner digital a una empresa que todo lo hace digital? Ahora lo que toca hacer es, ¿cómo hacemos que esos flujos digitales sean lo más inteligente posibles? Que cuando usted entre a la aplicación ya tenga lo que necesita en la primera pantalla, que tenga las soluciones a sus problemas financieros directamente ahí listos para ser aprobados, ¿sí? Pero ya el tema de pues, que haya una app o haya una página web en una organización que nació digital, es poco pues lo que uno le puede agregar, sino es mejorando y haciendo mejores flujos para los usuarios que entran en ese ecosistema. Excelente, excelente, Alejo. Quisiera preguntarles un poquito más de alguna experiencia que nos puedan compartir en donde, gracias a la analítica, sienten que se logró agregar mucho valor en alguna de las organizaciones o que están en las que han estado, que lo sientan con mucho orgullo y pues que nos puedan compartir. No sé, Pablo, si tienes así algún ejemplo que nos pudieras compartir. Sí, se me ocurre por ahí contarles un caso en el que queríamos prevenir fraude en la originación de los clientes, que es un paso crítico porque se cuenta con pocos datos, porque no tiene historia transaccional, ya que es en la originación justamente. Y un poco tuvimos que innovar un poquito o usar variables poco habituales en lo que es banca en general, digamos, ¿no? Y en ese caso, bueno, nada, lo que terminamos haciendo justamente, tras un proceso de onboarding 100% digital, que ya había pasado por la transformación digital, empezamos a generar trazabilidad de variables poco habituales, como puede ser, de repente, la velocidad de tipeo a la hora de llenar un formulario online, digamos, ¿no? Por nombrar una. Y después hicimos traqueo de IPs, nada, hicimos una serie de variables que un poco colaboraban con la causa. Y bueno, terminamos haciendo un buen score de prevención de fraude que nos permitió, digamos, prevenir bastante fraude. No quiero decir cifras para no comprometer, pero nos ayudó a generar a mitigar bastante el fraude en la originación. Y al mismo tiempo nos dio un buen caso para generar adopción de parte del negocio, ¿no? Porque de repente la salida, al principio había como la sensación mística de que el modelo iba a arrojar los casos fraudulentos, ¿no? Y de repente hubo que hacer pasos a andar y enseñar a que en realidad lo que sacaba el modelo era una priorización de casos que era más probable que sean fraude, digamos, ¿no? Algo que pasa bastante habitualmente en las organizaciones y que nos sirvió primero en el sentido de generar variables nuevas, por ahí no tan convencionales. Segundo, en generar una buena sinergia con el negocio. Y esa sinergia no fue solo atado desde el punto de vista didáctico, sino también desde el punto de vista económico, porque empezamos a tratar de generar una monetización. Dependiendo de en qué parte cortabas el score, ganabas más o menos plata basado en los costos que habíamos asociado al proyecto en función de cuánto costaba relevar un caso puntual desde el back office, digamos, ¿no? Entonces, fue un buen caso porque de alguna manera nos obligó a nosotros a innovar desde el punto de vista de feature engineering, nos ayudó a generar sinergia con el negocio y nos ayudó a dar un sustento económico alrededor del modelo que colaboró con la segunda parte de generar sinergia con el negocio, ¿no? Qué interesante, Pablo. Y creo que uniendo un poco varias cosas que han dicho, no me imagino llegar a ese tipo de soluciones sin estar muy alineado con el área de negocio. Completamente, te diría que hubiese sido imposible y acá cometo un sincericidio. Durante cierto tiempo, no muy prolongado, pero durante cierto tiempo el modelo fue desarrollado y estuvo productivo sin sacarle un jugo completo, digamos, ¿no? Justamente porque hubo que generar esta sinergia y demás, pero se logró hacer y bueno, eso es parte del desafío que tenemos, no solo la parte de técnica, sino poder evangelizar al uso y a concientizar de cómo tiene que ser ese uso, ¿no? Perfecto, claro. Miguel, ¿tienes algo que nos quieras compartir? Sí, mira, el equipo ha hecho un trabajo excelente acá. Nosotros somos una aseguradora que tenemos varias líneas de seguros. Una de las que tenemos es seguros de salud. Y hay dos cosas pequeñas. Una fue en el COVID o durante el COVID y sigue siendo el caso. Estamos usando modelos para predecir el riesgo de las personas según su edad, las comorbilidades,
las zonas también donde viven, dependiendo si es que hay cierta concentración del virus en ciertas partes de la ciudad. Y esto ha ayudado a identificar, no de manera precisa, evidentemente, pero sí pacientes de mayor riesgo, ¿no? Y hemos empezado a mandarles kits de prevención y un poco como estar cerca de ellos, porque una de las cosas más importantes que uno ha encontrado es que cuando alguien tiene COVID, mientras más pronto se atiende, menos la probabilidad de muerte porque la severidad, hay una progresión muy alta y se vuelve más complicado. Ese es uno. La segunda es la asignación óptima de ambulancias. Nosotros tenemos que llegar en casos críticos en menos de 8 minutos, si no me equivoco, a ciertas zonas y con el equipo se hizo todo un modelo para identificar, según el número de ambulancias que había, de proveedores, dónde debían estar ubicados esos proveedores para estar más cerca a los diferentes casos y poder atender en el tiempo que se solicita. Una de las conclusiones fue que hacerlo iba a ser costosísimo por el tráfico en Lima, que en muchos países latinoamericanos es un tráfico horrible, y lo que hicimos fue implementar unas motos de atención que lleguen rápido y que puedan esperar, o sea, que puedan atender la emergencia y hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Oye, Miguel, suena interesantísimo y son de esas cosas que si no es porque acá no lo estás contando, uno no se imagina que hoy en día una empresa en Latinoamérica está haciendo ese tipo de cosas. Entonces suena muy, muy, muy interesante. Alejo, Claro, ¿tenés así como alguna experiencia que nos quieras contar? de hecho, Miguel, Dale. Alejo hacía algo parecido, pero con Rapitenderos. Claro. En nuestras conversaciones con Alejo en Rappi, dónde hacía para ubicar al equipo de Rapitenderos que llegara lo más rápido posible a otro lugar. O sea, una aplicación bastante similar técnicamente, pero en dos áreas completamente aisladas. Yo más que una aplicación como tal, les voy a contar frentes que termino trabajando en distintas áreas. Yo ya les conté un poquito que he estado en varias áreas, petróleo, manufactura, estando en una empresa de tecnología top, en el eje, pues, o sea, trabajando con Andrew. Y ahora en FinTech también estuve en empresas que manufacturan televisores en Picture Quality. Y empezando por petróleo, entonces en petróleo se da uno cuenta que va a comer, va a respirar y va a vivir señales de sensores por mucho tiempo. Todas las aplicaciones que te vas a imaginar, la gran mayoría, digamos un 90%, van a ser aplicaciones en las que tú tienes sensores que vienen de un pozo, de una bomba, de una máquina, de un tanque, y todos son series de tiempo que vos vas teniendo de un sensor. Entonces, ya también te da un indicio de qué tipo de perfiles tienes que reclutar, dónde tienes que entrenar a tus equipos, hacia dónde los tienes que guiar para que aprendan metodologías, etcétera. Siempre van a ser muchas aplicaciones del tipo, ¿cuándo va a fallar esta maquinaria y qué puedo hacer para que no falle? ¿Sí? Porque si falla, dejo de producir. Entonces eso genera una cosa que se llama producción diferida o una falla, pues un tiempo no productivo en una bomba de transporte, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí van a respirar sensores, series de tiempo y de ese tipo de aplicaciones. Después estuve en otra en la que inicialmente uno llega y uno dice, bueno, vamos a hacer un modelo súper avanzado, y a los 3 meses ya teníamos un modelo, y los otros meses en los que estuve, el reto era en verdad poner ese modelo en producción o esa estructura de modelos en producción en las líneas de manufacturas en China, Estados Unidos, Brasil, y era un reto gigante porque es que la línea de Brasil producía un elemento A y la línea de Corea producía un carro y la línea de Estados Unidos producía un microchip, y más o menos el modelo siempre terminaba siendo el mismo. Es decir, la diversión, como lo fue el Data Scientist, la diversión de entrenar el modelo se acabó muy rápido. Jugamos un par de meses con la arquitectura y la función de pérdida, y de ahí para adelante ir a las líneas de manufactura a trabajar con los líderes de automatización, ¿sí? Y ahora en una fintech, que es al final, no importa qué tan grande sea la fintech y qué tan grande tenga el bolsillo, los recursos son finitos, tú tienes que priorizar y todo el mundo necesita liquidez.
¿dónde priorizas? ¿Coges a la loca y apruebas o desapruebas? ¿Priorizas los que tengan menos riesgo? ¿Priorizas los que te van a pagar? O sea, algo tienes que hacer para priorizar, ¿sí? Y también terminé por allá con un modelo como el de Pablo, de detección de potenciales fraudsters, y concluí exactamente lo mismo que Pablo, y es que uno no termina detectando fraudsters, sino dando insights para que el equipo de riesgo haga un double check mucho más profundo antes de aprobar una transacción, porque en verdad el fraude solamente es fraude cuando está 100% comprobado. Nunca hay nada como el modelo no te va a decir esto es fraude y vas a ver y 100% es. No, te dice hay unos indicios de fraude en este issuer o en este debtor. Por favor, chequee con 4 personas al lado qué podemos encontrar que confirme o descarte el hallazgo que estamos trayendo a la mesa. Interesantísimo, interesantísimo, Alejo. Y creo que lo puso, algo que nos pasa a muchos, pues a mí me pasó al principio y le pasa a muchas personas que trabajan en este campo apenas empezando. Uno quisiera estarse divirtiendo todo el tiempo con nuevas arquitecturas, con nuevos, seguir haciendo el hyperparameter tuning, bueno, una cantidad de cosas, papers que salen todo el tiempo, pero el trabajo más fuerte no es ese, es una parte del trabajo y me parece muy interesante como lo plantea y ese reto que usted cuenta, Alejo, de, listo, y ahora cómo lo metemos en una fábrica real, ese modelo que la fábrica no está hecha para eso y que modificar una fábrica es imposible. No me imagino qué reto tan interesante. De hecho, Alejo, y muchas veces además tienes 2 opciones. La arquitectura que está recién salida de un paper o una arquitectura que ya tenés implementada en tu librería. Muchas veces con la arquitectura que ya tenés implementada saltas, no sé, a un performance del 85% y te gastas un par de horas poniéndola a funcionar, un par de días, digamos un par de semanas. Si te fueras por la arquitectura compleja, llegas al 86%, ¿sí? O sea, el cambio final comparado contra el esfuerzo que tenés que hacer por traer esas arquitecturas Edge, no termina pagando la vaina hasta que esa arquitectura nuevecita empiece como a evolucionar, volverse útil, y ya vos puedas simplemente traerla y ganarte un saltico en performance. Excelente. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo y un par de personas han preguntado por el chat sobre que les ha gustado ese concepto de evangelizar, que si se han dado cuenta lo hemos mencionado bastante en esta última hora. ¿Qué tal, Miguel, si tienes como algún insight de algo que te haya funcionado para lograr evangelizar bien? ¿Qué opinas? Sí, mire, yo creo que es lo más importante, que una transformación analítica, una transformación que cambie la organización a ser data AI analytic driven, requiere un cambio cultural. ¿La cultura qué es? Creencias, percepciones, y actitudes. ¿Y cómo cambias las creencias, las percepciones, las actitudes, los comportamientos? Cambiando la manera como la gente piensa. Entonces, una de las cosas que nos ha funcionado a nosotros es demostrar, generar confianza y generar evidencia, ¿no? Y creo que otra cosa que ha funcionado es darle el crédito al negocio o a los otros. En la medida, eso genera un círculo virtuoso, en la medida que las organizaciones, las personas sientan de que tú estás para ayudarlos y que al final quieres que ellos brillen, te van a permitir que tú brilles, porque tú brillas cuando ellos generan valor. Y eso de ahí hace que ellos digan, ah, mira, sí, te genera valor, ah, sí funciona esto. Y eso empiezan ellos a adoptarlo y otros ven que ellos lo adoptaron y yo creo que eso es una cadena que se va formando, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo y no es tan intuitivo, ¿no? Pasarle a negocio ese beneficio, etcétera, no es lo primero que uno se le ocurre, me parece un insight muy interesante. Pablo, ¿cómo darías como un tip de algo que te haya funcionado para evangelizar? Es difícil, comparto muchas de las cosas que dice Miguel, para mí tiene que haber un sponsoreo ejecutivo fuerte, ese sponsoreo hay que ganarlo, creo que la evidencia es clave y los casos como el que conté previamente, prevención de fraude, terminan derivando en otras cosas, ¿no? A posteriori de eso terminamos sacando, por ejemplo, un framework que no deja que un modelo salga a producción sin un cálculo de rentabilidad potencial, ¿no? Que después se puede cumplir o no,
pero por lo menos hacemos un relevamiento de costos y concientizamos al negocio de por qué lo estamos haciendo y de cómo lo tienen que usar. Ese tipo de evidencia me parece que terminan funcionando muy bien. Y sinceramente también creo que es necesario molestar, en el buen sentido, ¿no? Preguntar cada vez que se toma una decisión por qué se tomó y qué datos hay respaldándolo. Creo que es un pequeño aporte que todos tenemos que hacer en la medida que podamos y que termina aportando mucho, ¿no? Porque a veces muchas decisiones son basadas en experiencia y de repente cuando haces la pregunta generás el insight de por lo menos tener la necesidad o concientizar el hecho de que no haya sido tomado de forma data-driven, digamos. Que ya es un primer paso, ¿no? Y después, si están los datos para hacerlo de forma data-driven, será el segundo. Pero creo que ser incisivo en ese tipo de preguntas cuando se toman las decisiones es clave. Así que sí, nos ha pasado de hacer eso. Yo particularmente me considero bastante molesto, volviendo a la palabra anterior, y no dejo tampoco de dar mucho crédito al negocio con esto que decía Miguel. Para mí es clave, ¿no? O sea, el reglamento de variables económicas que terminan impactando en el funnel de un P&L, por decirlo de alguna manera, de un modelo, es clave, y ahí la participación del negocio es primordial, no es requisito, te diría, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una mesa de trabajo en común que en general aporta mucho. Muy bien. Para terminar, quisiera hacerles una pregunta diferente. Si estuviéramos, imaginémonos que estamos organizando este webinar en 5 años, ¿cuál sería el título corto que le vamos a poner al webinar? ¿Qué se le ocurre, Alejo? Esa está dura, Juan. Pero... A ver, yo siendo corto, yo creo que ahora estamos en un reto y es ir en vivo con todo lo que hacemos, ¿sí? Y el reto es que si no forzamos y no enfocamos a los equipos a ir en vivo y generar valor, posiblemente nos quedemos en marketing speech en muchas de las organizaciones sobre el tema de analítica, AI, etcétera. Entonces, yo le pondría un título y es casos y cuantificación del valor usando analítica o usando data science, usando machine learning, inteligencia artificial. Miguel, ¿algo que aportar? Le pondría de la transformación analítica a la transformación aumentada / colaborativa. Creo que AI Analytics va a ser parte de, y el ser humano va a dar muchos más roles de gestión de los modelos, y los modelos van a ser parte del día a día de muchos colaboradores. Me gusta esa visión, está muy interesante. Pablo, ¿tienes algo para terminar? Sí, comparto un poco lo que dicen. Yo creo que hoy estamos hablando de transformación digital. Va a haber transformaciones digitales que van a ser exitosas, y queramos o no, va a haber transformaciones digitales que van a fracasar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que vamos a estar hablando de esos casos de éxito y de la siguiente transformación que tiene que ver con seguir digitalizando procesos. Hoy creo que hay muchas cosas que están súper digitalizadas, pero estamos viendo que con inteligencias artificiales cada vez más amplias. Al principio se hablaba de inteligencia artificial basada en computer vision, en audio. Hoy estamos viendo combinaciones de varias. Yo creo que con el correr del tiempo eso va a ser cada vez más importante y vamos a tener que emprender a manejarlo. Y la transformación va a ser cómo vamos hacia eso, ¿no? A esas realidades aumentadas, por decirlo de alguna manera. Interesantísimo. Me generaron muchísimas dudas e inquietudes con esa propuesta para nuestro próximo webinar en 5 años, ahí sí con unos cafés, con un mate y con un buen ceviche. Encantado. Me sumo al ceviche, chicos. Yo me comprometo a sumar un ceviche cuando esto termine. Miguel nos lo llevó, nos lo prometió Alejo. Yo lo llevo, de todas maneras. Súper, bueno, pues efectivamente esperamos seguir abriendo este debate alrededor de la analítica de datos en Latinoamérica desde la Universidad de los Andes. Esperamos enviarles muy pronto la invitación a nuestro próximo webinar. Y pues bueno, les agradecemos a nuestros panelistas y a todos los asistentes que nos acompañaron hoy en esta charla.
Les recordamos que hasta el 16 de junio de este año estarán abiertas las inscripciones para la maestría en inteligencia analítica de datos, la primera en español que está ofreciendo una de las mejores universidades del continente en la plataforma Coursera. Pueden conocer toda la información en el enlace que les hemos compartido en el chat o enviarnos las preguntas a mias@uniandes.edu.co. Una feliz noche para todos y gracias. 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 Hasta luego.